Bueno, continuamos con esta interesante entrevista que sostenemos en Tierras Maravinas con un luchador de muchos años en el periodismo, ¿no?, en la política, en lo social, Gastón Guisande. Estamos hablando de, bueno, en qué andaba Gastón o en qué anda Gastón en este momento, qué pasa en el estado Zulia. Nos venía hablando de la dura situación que se vive acá en el estado Zulia producto de estas mafias, ¿no?, de estos niveles de corrupción, que afortunadamente las medidas que ha tomado el gobierno del presidente Nicolás Maduro han ayudado mucho a que ya la situación, digamos, vuelva, digamos, a niveles manejables, pero que por supuesto hay que seguir profundizando mucho en este tema. Pero hay hay un tema, Gastón, que tú conoces muy bien y que es bueno que el país haga una reflexión sobre esto, ¿no? Y es que ha habido un debate sobre el tema de los medios de comunicación. Algunos dueños de la gran prensa nacional han venido denunciando internacionalmente de que en Venezuela pues, ha habido una censura a la libertad de expresión, de que ya no tenían como antes la libertad de tener los dólares para importar el papel que se quisiera, para revender, para generar toda una distorsión, que yo quiero que tú le comentes al país y le cuentes, ¿no?, cómo fue esa situación entre 1958 y 1998, cómo se manejaban los dueños de medios de comunicación impresos del país con los gobiernos de Acción Democrática y COPEI, y una aceleración que tú hacías en un momento, bueno, que estos llegaron a tener inmensas fortunas a partir, bueno, de las dádivas, de los favores y de las concesiones que los gobiernos le daban a algunos medios en aquel momento, y sobre todo para chantajearlos, para manipularlos y hasta para colocarles censores que a la larga pues nunca hubo una denuncia ni un pronunciamiento del CNP ni de la SIC ni de nadie en particular, ¿no? ¿Cómo fue, Gastón, ese proceso en 1958, 1998 en el tema de los medios de impresos? En términos generales, y voy a emplear una palabra que la gente entiende bien, entre los editores de periódicos y los gobiernos, lo que hubo fue un tomate. Eso es el colmo de la sinvergüenzura. Voy a referirme a dos hechos concretos para no transitar por todo el tiempo, ¿no? Cuando Luis Herrera establece el control de cambio y la libre convertibilidad del bolívar, se establece entonces los dólares para importar. ¿Qué hacían los editores de periódicos? Porque estaba entonces el control de cambio y había que solicitar divisas previamente para la importación. Entonces el editor del periódico traía 100 toneladas y desde el Canadá le facturaban 130, 140, 150 toneladas. Y el editor pagaba $5, estoy poniendo simplemente cifras figuradas, y en la factura aparecía que había pagado 8. Entonces, entre peso y diferencial en bolívares, el editor se ganaba o se robaba, así tal cual, se robaba un poco de reales. Que los molinos en el Canadá, ese diferencial se lo depositaban en bancos del Canadá o en bancos de Nueva York o de los Estados Unidos, cualquiera que... Una especie de comisión, una especie de... No, un ladronismo claro, un diferencial de peso y precio descaradamente practicado y con conocimiento del gobierno. Y el gobierno lo dejaba porque era una manera de comprar la línea editorial de los periódicos. Aparte entonces de ladrones en lo económico, eran profundamente deshonestos en lo que corresponde a la dignidad en la práctica de la profesión que se ejerce. Por un lado eso. Cuando se produce el Caracazo, Carlos Andrés Pérez, necesitado de convocar a toda la prensa y convertirla en aliados, pero a muerte. A brazo partido, ¿no? A solicitud del propio bloque de prensa venezolano, y después se extendió a la televisión grande, Venevisión, Radio Caracas, Televen, etcétera, etcétera. Carlos Andrés Pérez autorizó a los dueños de los medios a comprar deuda pública venezolana en el mercado bursátil del exterior. Para ese momento, por toda la crisis económica que estaba atravesando el país, la política, que se había producido el Caracazo que deterioró enormemente la imagen de Venezuela en el exterior,
la deuda pública venezolana estaba más o menos al 50% de su valor. De valor nominal. Entonces, ¿qué hacían los dueños de los medios? Que eran los únicos que los podían hacer porque solo para ellos se estableció la medida. No fue para todo el empresariado, solamente para los ellos. dueños de periódicos. Los dueños de periódicos y dueños de televisoras. Y particularmente los de Caracas. Porque esa no es prensa nacional, eso es prensa de Caracas. Exacto. En el interior del país, todos los periódicos del interior del país vendemos 2 millones de ejemplares cuando los periódicos de Caracas venden 100.000 ejemplares. Exacto. En el interior del país. Se les dio entonces esa... Entonces, ¿qué pasó? Compraban a $50, a 50% el bono y el Banco Industrial se lo redimía en dólares al 100% de su valor. O sea, pagaban, que se estaban robando el 50%, del valor nominal de la obligación que estaba en el mercado bursátil, en el mercado de los bonos. Eso es un robo. Un robo. Lo único que no hicieron fue ponerse una media en la cara y con una ametralladora atracar las bóvedas del Banco Central. Porque de ahí para adelante lo hicieron todo. Eso explica entonces la enorme fortuna de un señor Capriles, de una cadena muy poderosa. Miguel Ángel Capriles, dueño de la cadena Capriles, que al momento de su muerte tenía 600 millones de dólares en los bancos en los Estados Unidos. Claro. Y el señor del Nacional, Miguel Lautero, y el señor del Universal, y el señor del Bloque de Armas, y el señor que no son señores de nada, sino a todo evento podríamos decirlo con toda precisión, son unos señores ladrones. Porque eso fue lo que hicieron en este país. Y hoy en día quieren hablar de la manera como lo hacen. Porque aquí no se le ha investigado los orígenes de las fortunas para que respondan por lo que hicieron ante el país. Y el gobierno... Me da pena porque yo tengo una gran afinidad con el gobierno. Yo soy chavista, pero el gobierno no ha sabido defenderse de lo que está ocurriendo. Al señor del Nacional el año pasado le dieron, a comienzo de año, le dieron 8,5 millones de dólares. De dólares, sí, sí. Y entonces permite el gobierno simplemente sin... Y trajo todo el papel que él requería. Y le quedó plata. Y decía que entonces que el gobierno no le había dado suficientes dólares. Exactamente, que no le habían dado suficientes dólares. Y van a la CIP, como acaba de ocurrir ahora en Chile, y los mismos dueños de los periódicos a los cuales el gobierno los llena de avisos, van a la CIP y aprueban las decisiones de la CIP condenando al gobierno de Venezuela. ¿Quién entiende eso? ¿Quién entiende eso? ¿Cómo se comprende eso? Ahora, Gastón, ¿es correcta la decisión toda vez que se inició una investigación? Tú fuiste parte en esa investigación que adelantamos en la Comisión Permanente de Poder Popular y Medio de Comunicación, porque te citamos, ¿no?, para que tú dieras información, aportes sobre este tema. Ahí al final demostramos, ¿no?, que en efecto estos llamados señores de la prensa que le solicitaban al gobierno divisa preferencial, que han vivido toda la vida de eso, Gastón. Tienen años de años viviendo de la divisa preferencial. Pareciera que no han hecho, pues, ¿no? No han hecho, digamos, un capital operativo que les permita a ellos no depender del gobierno para traer el papel, ¿no? Porque durante tantos años, como tú dices, bueno, se les dio prácticamente todo lo que pedían, se enriquecieron pues a más no poder y hoy siguen diciendo, a pesar de que el gobierno les entrega las divisas, de que tienen suficiente papel, de que revenden papel, porque esto es bueno también que el país lo sepa, Gastón, tú mismo lo has constatado, cómo estas personas traen, ¿verdad?, papel con divisa preferencial, luego lo revenden a algunos medios del interior del país y le piden a esos medios que le depositen en cuentas en el exterior, ¿verdad?, el diferencial, digamos, en la moneda esta, en el mercado ese. Yo creo que allí el gobierno ha cometido otro error. Aquí hay distribuidores o importadores comercializadores de papel de muchos años que han sido el soporte de los editores del interior, donde el editor del interior, con el pregón, con lo que le entra por pregón, va comprando la cantidad de papel que necesita para la semana o para las 2 semanas o para el mes, dependiendo de su solvencia económica. Y el gobierno a esos pequeños, a esos compradores, importadores, no les ha dado las divisas que se requieren. Inclusive a muchos de ellos, a 2 de ellos particularmente, no les ha pagado
las cuentas que quedaron pendientes. Ahí hubo un vacío en el abastecimiento del papel para todos los que necesitan papel y no lo pueden pagar de entrada. Entonces, el complejo editorial Alfredo Maneiro, yo creo que fue una decisión del presidente ante un planteamiento nuestro de la Cámara de Periódicos de Venezuela de que se nombrara una sola autoridad que resolviera los problemas del abastecimiento del papel, y se estableció que el complejo trajera el papel. Pero el complejo no puede traer papel para venderle al editor de un periódico de tal parte 20 bobinas, 10 bobinas, 5 bobinas, 30 bobinas. El complejo tiene que vender determinadas cantidades en adelante, porque no es una entidad comercializadora de papel, sino que importa para sí. En este caso ha aumentado sus importaciones, tomando en cuenta lo que las cámaras necesitan, e importa para todos, para el complejo y para los periódicos. Pero eso, de que el complejo pueda decirle a Gastón Guisande que llegue allá, mira, yo vengo con mi camioncito, vengo a comprar 10 bobinas, y después llega tú y compras 8, eso no lo puede manejar el complejo, porque esa no es su razón de ser. Sí. Entonces, nosotros hemos planteado, a la vez que vemos con muy buena vista la actividad que tiene el complejo, que se abra de nuevo a los comercializadores de papel que tienen crédito en los molinos, que pueden venderle a todo el mundo, para que también se les dé la oportunidad de traer, y al editor que quiera importar, pues que importe su propio papel. Claro, vamos entonces a culminar esta parte de la entrevista. Verdaderamente creo que el país, y sobre todo nuestro pueblo, Gastón, va a tener elementos y argumentos, ¿no?, que le permiten ahora entender por qué esa pelea y esos alaridos que dan estos dueños de medios en la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa en Chile, ¿no? Y lo otro, Gastón, vamos a hablar al regresar de este corte, el futuro de algunos periódicos que están endosándole al gobierno nacional el de que no van a poder circular, ¿no?, por falta de papel. Hemos determinado que hay suficiente papel, pero que tienen problemas de carácter administrativo, ¿no? Y están utilizándolo como una excusa para, bueno, para desacreditar al gobierno nacional en torno a este tema. Vamos entonces a un corte y ya en la próxima parte, la parte final, vamos entonces a regresar nuevamente con Gastón Guisande.